Saludos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos una vez más a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Recuerden que la campanita les avisa cuando subimos nuestros videos. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, compartan nuestra enseñanza y dennos un like. Eso nos ayuda a que más personas escuchen nuestra enseñanza. Hoy continúo con la serie de 10 enseñanzas acerca de mi Señor Jesús y estoy en la número 4 de 10, la enseñanza número 364. Y el tema: mi Señor Jesús utilizó las parábolas para enseñar. Seguimos conociendo un poquito más a mi Señor Jesús y hoy hablaremos de las parábolas y un método de enseñar que utilizó. ¿Sabes qué es una parábola? Respuesta: es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de mi Señor Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad, con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal, pero con un significado celestial. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Pon atención. Durante su tiempo ministerial, mi Señor Jesús se apoyó mucho en las parábolas y contó muchas de ellas. Puedes encontrar 35 parábolas de mi Señor Jesús registradas en los evangelios sinópticos. Y en Marcos 4:34 leemos: y sin parábolas no les hablaba. Quiero aclarar que no siempre fue así. En la primera etapa de su ministerio, mi Señor Jesús no usó parábolas para enseñar. Fue de repente que comenzó a contar parábolas de forma exclusiva y para sorpresa de sus discípulos, tanto que le preguntaron, ¿lo puedes leer? En Mateo 13:10. ¿Por qué les hablas en parábolas? Mi Señor Jesús les explicó que el uso de las parábolas tenía un doble propósito. Primero, revelar la verdad a los que querían conocerla. Segundo, ocultar la verdad a los que eran indiferentes. Por eso es importante tomar con seriedad el estudio de la Biblia y buscar un mentor responsable. En el capítulo 12 de Mateo, los fariseos habían rechazado públicamente a su Mesías y blasfemaron contra el Espíritu Santo. Según Mateo 12, del 22 al 32, esos fariseos cumplieron la profecía de Isaías 6, del 9 al 10, que dijo: de un pueblo de corazón duro y de espiritualmente ciego. Debido a ese tipo de gente, mi Señor Jesús empezó a enseñar en parábolas. Aquellos que, como los fariseos, tenían un prejuicio preconcebido contra la enseñanza de mi Señor Jesús, considerarían las parábolas como una tontería irrelevante. Sin embargo, aquellos que realmente buscaban la verdad lo entenderían.
muy parecido a lo que pasa hoy en la actualidad. Los que se han acomodado a los pastores de la prosperidad económica y a los que les predican lo que ellos quieren oír, o sea, los fariseos actuales. Y por el otro lado, los que buscan con denuedo la verdad del Evangelio y la palabra viva de Dios, a pesar de que algunas veces parece ser muy dura, y lo digo por experiencia. Segundo énfasis, mi Señor Jesús se aseguró que sus discípulos entendieran el significado de las parábolas, según Marcos 4:34, donde dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. La interpretación de una parábola puede presentar algunos desafíos para los estudiantes de la Biblia. A veces la interpretación es fácil, solo porque mi Señor Jesús la dio. Por ejemplo, en Mateo 13 se explican las parábolas del sembrador y la del trigo y la cizaña. Y yo, como pastor y ministro de liberación, te daré 3 principios que te ayudarán a interpretar las parábolas. A. Determina el alcance de la verdad espiritual que se presenta. B. Distingue entre el punto principal de la historia y lo que hay para apoyar la narración de la historia. Y C. Comparar la escritura únicamente con la escritura. Cabe decirles que este es el principio básico de la hermenéutica y es invaluable cuando se estudian las parábolas. Tercer énfasis. También en la Biblia encontrarás otras parábolas, además de las que mi Señor Jesús dio en los evangelios. Por ejemplo, el libro de Proverbios tiene varias parábolas con un tópico de analogía. Por ejemplo, cuando Salomón usó una comparación para enseñar una verdad, especialmente en un paralelismo emblemático. Y el resultado fue una simple parábola. Te lo doy un ejemplo. En Proverbios 22, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Si pones atención, notarás que el rugido de un cachorro de león es colocado al lado de la ira del rey con el propósito de comparar. Y esta es la esencia del lenguaje de las parábolas. Por esto, mi Señor Jesús, después de contar sus parábolas, decía, según Marcos 4:9, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, no escuche sola en la historia ordinariamente, sino ve más allá y busca la verdad de Dios. O sea, no oigas lo que dice, sino lo que quiso decir. Cuarto énfasis. En la época de mi Señor Jesús, también las parábolas eran una forma común de enseñar en el judaísmo. Antes de cierto punto, en su ministerio, mi Señor Jesús había empleado muchas analogías gráficas, así como Salomón, utilizando cosas tan comunes que eran conocidas por todos. Por ejemplo, la sal, el pan, el aceite, las ovejas, el vino, el trigo, la higuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y su significado era bastante claro en el contexto de su enseñanza. Entonces, ¿por qué mi Señor Jesús dejaría que la mayoría de la gente
no entendiera sus parábolas. Respuesta: ya lo dije antes, así que le daré una segunda explicación. Con un ejemplo, cuando mi Señor Jesús dio la parábola del sembrador, antes de que la interpretara, se llevó a sus discípulos lejos de la multitud. Y ellos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y le respondió, él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y así en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y según Mateo 13, del 10 al 17, dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. A partir de entonces, como pasa hoy en día, en pleno 2024, las parábolas y la Biblia misma se la revela el Espíritu Santo. Solo a los cristianos creyentes y congregantes que reúnen los tres requisitos, pero a los que rechazan o fingen ser cristianos creyentes o congregantes, son mantenidos con ceguera y sordera espiritual. Mi Señor Jesús hizo desde entonces una clara distinción entre los que tienen oídos y ojos espirituales y de los que persisten en seguir a los falsos pastores, que son los que, aunque oyendo, nunca percibirán realmente, y siempre aprendiendo, pero nunca llegarán al pleno conocimiento de la verdad. Y esto según segunda de Timoteo 3:7. Si este es tu caso y estás ciego y sordo espiritualmente hablando, por favor, hoy mismo busca ser ministrado en liberación. Y cuando mi Señor Jesús te haga verdaderamente libre, podrás ver y oír espiritualmente, o sea, la voz del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias porque a ti te ha placido que yo entienda. Porque siendo pecador, inmerecedor, tu gracia y tu misericordia me han alcanzado. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya a todos aquellos que todavía las intenciones de sus corazones no se han alineado con la tuya, porque están engañados, porque han caído en trampas demoníacas de pastores infiltrados, pastores asalariados, que no están predicando tu palabra, sino un plan maléfico,
para los últimos tiempos. Por favor, Padre, atráelos a todos hacia ti con lazos de amor, porque es tu deseo que ninguna alma se pierda. Y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.